Damos gracias a Dios porque nos encontramos nuevamente aquí con ustedes para compartirles una reflexión de la palabra del Señor. Hoy vamos a meditar en el libro de Mateo capítulo 28, versos del 23 al 27 para iniciar. El mensaje de hoy es paz en la tormenta. ¿Cómo poder tener paz en medio de la tormenta? Y vemos aquí el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él pues estaba predicando a la orilla del mar, dice, cuando pues la gente lo apretaba y Él pidió a sus discípulos pues que se alejaran de la playa y se adentraran un poco hacia el mar. Cuando ellos hicieron esto, pues sucedió algo tremendo, que el mar se empezó a arreciar, a enfurecerse, empezó la tormenta, pero algo muy curioso estaba sucediendo adentro del barco, que Jesús pues estaba cansado y él fue a descansar, dice, a la parte baja del barco y no sintió cuando la tormenta se estaba arreciando. Mientras él estaba descansando, en la parte inferior del barco, sus discípulos en la parte superior, en la parte de afuera, estaban muy preocupados porque la tormenta estaba muy fuerte, estaba muy seria. Ellos tenían temor de que el barco fuera a naufragar, pues la tormenta era terrible. Entonces los discípulos tuvieron miedo, tuvieron temor de esa gran tormenta y lo que hicieron fue ir y despertar a Jesús y le dicen, bueno Jesús, ¿no te das cuenta que nuestro barco casi se hunde? Pues haz algo para que pues esta tormenta se detenga. Y Jesús fue y subió a la parte alta del barco y declaró esta palabra y les dice, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Mire qué poder hay en la palabra de Dios, en la palabra que Jesús predica, en la palabra que Jesús habla, que dice que los vientos le obedecieron, el mar se calmó y se hizo bonanza, hubo paz en medio del mar. Entonces vemos que la palabra de Jesús tiene poder en medio de la tormenta. Muchas veces nosotros somos atormentados, preocupados por diferentes circunstancias. Quiero contarles que el día de ayer pues tuve un sueño, una revelación. Estaba yo en un lugar, pues como una bodega grande. Esta bodega estaba muy asegurada y pues para que nadie entrara y nadie saliera. En ese lugar estaba yo dentro, seguro. Cuando de repente por una puerta entra alguien y ese alguien era un hermano, una persona que conoce a Jesús. Y yo le preguntaba al Señor, ¿y qué es lo que tiene este hermano? Y el Señor me respondía en ese sueño, Él trae un espíritu de temor. Cuando yo empecé a orar por esta persona, pues su semblante empezó a cambiar, sus ojos le empezaron a cambiar y había un espíritu inmundo que lo estaba atormentando. Y quiero decirles que en medio de todas las circunstancias que el mundo está viviendo, hay poderes de las tinieblas que están operando fuertemente, infundiendo miedo, temor, angustia, desesperación al pueblo de Dios. Y para esto está Jesús. Jesús dice que vino al mundo para deshacer las obras de Satanás. El diablo no tiene parte en nuestras vidas. Él no tiene ningún poder que pueda ejercer en nuestra vida y en nuestro corazón, porque ahora nosotros le pertenecemos a Jesús. Entonces vemos aquí la vida de los discípulos que estaban preocupados en medio de esa tormenta. Y allá afuera hay mucha gente preocupada en medio de la tormenta que se está viviendo a través de esta pandemia que es a nivel mundial. Eh, Satanás está trabajando, se está aprovechando de esta circunstancia, infundiendo miedo, infundiendo temor, desesperación. La gente está preocupada por qué va a ser de su vida, qué va a hacer de su trabajo, qué va a hacer si se enferma, qué va a pasar con su familia.
Y es donde el enemigo se está aprovechando para meterse y destruir pues lo que Dios ha estado construyendo a través de su palabra, de su Espíritu Santo en el corazón del ser humano, en el corazón del hermano, de la hermana, de aquel que ya rindió su vida a Jesús. Entonces, hoy quiero decirles que no demos lugar a esos espíritus inmundos que quieren operar en nuestra mente, confundiendo nuestros pensamientos. El Señor tiene el control de toda tormenta, de todo lo que esté sucediendo en el mundo. Él tiene el control. Y para esto vamos a meditar un poquito de cómo poder hacer entonces, cómo podemos hacer en medio de esta tormenta para mantenernos en quietud, para mantenernos en calma. El libro de Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces vemos aquí una clave muy especial para que nosotros podamos tener paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Y esta clave es meditar en el Señor. Que nuestros pensamientos estén enfocados en Dios. No distraernos por nada del mundo, nada de lo que esté sucediendo. Sí es necesario tener prudencia. Sí es necesario que seamos personas prudentes, pero que no tengamos miedo, ni angustia, ni desesperación. Entonces el Señor nos da una promesa. Él promete guardarnos en completa paz si nosotros perseveramos con toda nuestra mente y nuestro corazón en Él. Si nuestros pensamientos están en Él, Él promete darnos paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si nosotros perseveramos en Él, nuestra mente está en el Señor, pues no va a haber ningún espíritu inmundo que quiera venir a atormentar nuestra vida, nuestro corazón, ¿verdad? Satanás quiere desesperar al pueblo de Dios. Satanás está diciéndole a muchos, mira tu Dios, Él lo que está haciendo con el mundo. Y si vemos a la luz de la palabra, muchos juicios vienen hacia la tierra para que el ser humano se arrepienta de sus pecados. Pero lo que menos está haciendo la gente es arrepentirse de sus pecados, de su maldad. La gente sigue, o sea, la gente tiene más preocupación por qué va a hacer, qué va a comer, que por su eternidad. Entonces es necesario nosotros tener paz en medio de la tormenta, pero saber que Dios tiene el control de todas las cosas. El libro Isaías 23, verso 9 dice, en la versión Dios habla hoy, dice, de todo corazón suspiro por ti en la noche. Desde lo profundo de mi ser te busco. Cuando tú juzgues a la tierra, los hombres aprenderán lo que es justicia. Aquí vemos a este hombre que está meditando en el Señor. De noche dice, y desde lo profundo del corazón te busco. Es necesario que desde lo profundo de nuestro corazón nosotros busquemos a Dios, nos sinceremos con Dios. Realmente, ¿qué es el deseo de nuestro corazón para con Él primeramente? El Señor debe de ser el primero en nuestras vidas. Yo les digo hoy que Jesús tiene el poder de reprender a los vientos, de callar, enmudecer al embravecido mar. Las cosas pueden estar terriblemente allá afuera, pero Dios es poderoso para salvaguardar nuestra vida y a nuestros familiares que nosotros amamos, que apreciamos tanto. Dios tiene el poder para hacerlo. Jesús reprendió los vientos, Jesús reprendió al mar y a la tormenta. Jesús tiene el poder de hacer cosas grandes y maravillosas. No tenemos por qué limitar el poder de Dios. Muchas veces le clamamos a un Dios vivo y poderoso, pero en nuestro corazón todavía existen dudas. Y la palabra del Señor dice que aquel que duda en su corazón es semejante a la onda del mar que es arrastrada por doquiera.
Es como dice la hojarasca, que viene un viento y la lleva de un lado hacia otro. Muchas veces así es nuestra fe. Cuando alguien nos dice, mira lo que está pasando en tal país, en tal lugar, mucha gente preocupada dice, se asusta, se preocupa, cuando la última palabra la tiene Dios. Así es de que no hay por qué temer, porque Dios tiene el control en medio de esta tormenta. Dios es poderoso para guardarnos y en Él nosotros estamos seguros. En Él estaba la vida, dice la palabra, y Él era la luz de los hombres. Él es Él es el único que puede fortalecernos y animarnos en este tiempo de tribulación que se está viviendo, en este tiempo de enfermedad y de desesperación que se está viviendo en el mundo. No nos olvidemos de orar y clamar a Dios con todo nuestro corazón, porque solamente así vamos a tener paz. Recordemos lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel, oiga bien, a aquel, porque es algo muy personal, muy específico para alguien, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando salgamos a la calle, digámosle al Señor, bueno Señor, en paz saldré y en paz regresaré nuevamente. Eso es estar pensando que nuestros pensamientos estén en el Señor, ¿verdad? Que cuando estemos en la calle, cubrámonos con la sangre de Cristo y con la prudencia que hemos aprendido, con la que tenemos que vivir, pues nuestra vida va a ser guardada íntegramente. Entonces, hermanos, hoy vamos a hacer una oración muy especial, porque hay mucha gente que está siendo atormentada por espíritus inmundos que traen miedo, que están metiendo temor al corazón. La gente tiene miedo de morir, la gente se está desesperando. Y hoy vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo, con todo nuestro corazón, que Él tome toda carga, toda preocupación, no importa lo que estemos viviendo ahorita. El Señor es poderoso para hacer que nosotros podamos salir adelante y va a hacer milagros con muchos de nosotros. El Señor es poderoso y Él tiene la última palabra. Entonces, si usted está siendo atormentado, si usted está siendo desesperado, déjeme decirle que hay un espíritu inmundo atrás de esa desesperación y de ese miedo, de ese temor. No es solamente usted con sus pensamientos. Hay algo atrás de usted que está atormentando su mente y su corazón. Y hoy vamos a reprender en el nombre de Jesús esos espíritus inmundos para que se vayan fuera de su vida y fuera de su casa. Su casa debe ser una casa de paz, una casa donde se exalta y se glorifica a Dios, y una casa donde hay paz, donde hay gozo, donde hay bendición y donde hay abundancia. Hoy los invito a que le creamos a Dios, ¿verdad? Cierre sus oídos a todos aquellos comentarios negativos, a todos aquellos videos negativos que solo vienen a querer confundir nuestra mente y nuestro corazón. Mejor meditemos en el Señor, en su palabra, alabemos su nombre, exaltemos su nombre, leamos la palabra, oremos constantemente. En la alabanza hay poder, hay libertad. En su casa usted debe de tener cantos, alabanzas que exalten el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente así vamos a tener paz en medio de la tormenta. Una vez, una oportunidad me decía una persona, mire usted, él trabaja como guardia de seguridad y trabaja turnos de 24 horas y él me decía, mire, en las noches yo muchas veces siento miedo, pero yo pongo alabanzas, me decía esta persona, yo pongo alabanzas y de repente viene una paz a mi corazón y yo puedo dormir tranquilo. Pues déjeme decirle que en la alabanza hay poder de Dios, no hay espíritu inmundo que pueda permanecer en el lugar donde nosotros estamos si hay alabanza, si hay exaltación a Dios. Es necesario entonces que exaltemos a Dios con nuestra boca, con nuestro corazón, que pongamos alabanzas que exalten el nombre del Señor.
Entonces vamos a orar en este momento y créale al Señor que todo ese espíritu de temor y de miedo, de angustia y desesperación hoy se va en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. En este momento, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes el poder de reprender los vientos y los mares y se hace grande bonanza, Padre. Con ese poder sobrenatural sé que vas a seguir obrando en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros empleos, en nuestros negocios, Padre. En el nombre de Jesús tú tienes la última palabra, Señor. No es el ministro de Economía, no es nadie, Señor, sino que solamente tú el que tienes el poder de ayudarnos para salir adelante, Padre. Tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, y tú nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a desamparar, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, reprendemos y desechamos toda obra de las tinieblas, todo espíritu inmundo que esté atormentando la mente y el corazón de tus hijos y de tus hijas, Padre. En el nombre de Jesús atamos y sujetamos toda hueste de maldad, todo espíritu inmundo que ha venido a infundir miedo, Señor, temor y angustia. En el nombre de Jesús lo atamos y lo echamos fuera del hogar, de las casas de tus hijos, Señor, de la vida de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús no va a haber más temor, no va a haber más angustia, no va a haber más desesperación. Tu palabra dice que tú guardarás en completa paz a todo aquel que en ti persevera, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, porque en ti hay poder, Señor. Bendecimos a tu pueblo, Señor, y en ti es que estamos seguros, Padre. En ti es que nosotros, Señor, podemos alcanzar la paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos estas vidas, estas familias, Señor, y desechamos esas obras de las tinieblas que se están aprovechando de estas circunstancias que el mundo está viviendo, Padre. En el nombre de Jesús declaramos que tú eres el Rey y Señor de nuestra vida y de nuestro hogar. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Jesús toda aquella persona, Señor, que esté pasando enfermedad. Tu palabra dice que tú en la cruz del Calvario llevaste todas nuestras enfermedades y por tus llagas nosotros somos curados, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Sana, Señor, a todo aquel que esté enfermo, quebrantado de salud, Padre, en el nombre de Jesús. Todo aquel que esté esperando, Señor, que se abra esa puerta para ese préstamo, Señor. Esas finanzas van a venir para sacar adelante ese negocio, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos con todo nuestro corazón en este momento. Y así, a ti sea la honra y la gloria y la alabanza, ahora y siempre, Señor. Te exaltamos en esta noche preciosa, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor. Él es poderoso, Él es maravilloso. Y creámosle que Él tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Bendiciones a todos y nos vemos en una próxima.